Sus líderes e innovadores son niños. Esos son los cerebros maestros de su mundo actual, sus pequeñas estrellas en ascenso. Y los están silenciando al criarlos en un sistema que se está desmoronando e intentando inculcarles cultura y disciplina de un sistema que apenas se sostiene por un hilo. Entonces, empecemos por ahí. Comencemos con nuestros niños. Ellos son los futuros innovadores, así que escuchémoslos. Ayudémoslos a sentirse vistos y escuchados. Brindémosles la seguridad y los recursos, el amor, la compasión, la comprensión, y luego asegurémonos de que estén listos para cambiar este mundo. Me gustaría dar la bienvenida a Pamela Arowin al programa. ¿Cómo estás, Pamela? Estoy muy bien. Gracias por invitarme. Es un gran honor. Oh, muchas gracias por eso. Lo agradezco. Estoy emocionada por conversar contigo hoy, porque eres un canal trans, semi-trans canal. Pero vamos a estar explorando una nueva forma de canalización hoy. Pero eso lo dejaremos como un adelanto para la audiencia. Vamos a hacer algunas cosas que no hemos hecho antes en el programa. Entonces, mi primera pregunta para ti es, ¿cómo era tu vida antes de esta locura que es la canalización llegara a tu vida? Sabía que me lo ibas a preguntar porque soy un gran fanático. Te comentaba antes de empezar a grabar que me levanto por la mañana y pienso, necesito mi momento, Alex. Me encanta lo que haces en el mundo y solo quería darte un agradecimiento realmente sincero y auténtico de corazón por todo el esfuerzo. Sé que es un trabajo duro, especialmente siendo padre. Yo también soy padre y vaya, la dedicación, el camino, la entrega que se necesita para estar en este mundo en estos tiempos tan locos. Así que gracias. Lo agradezco. Sí, mi vida crecí en extrema pobreza. Una familia blanca en medio de Carolina del Sur rural, pero tuve unos padres inusuales que comprendían lo que soy y lo que hago. Y cuando todo esto comenzó a suceder a los 5 años, estaba un poco asustado y recuerdo haber ido con mi mamá diciendo, hay un ser grande y alto con una túnica dorada. Y ella dijo, ¿cómo es? Y yo dije, es simplemente blanco. No tiene rasgos que yo pueda, no entiendo cómo se ve. No tiene rasgos como sabes cuando ves a un ser extraterrestre de niño. Creo que no tenía ningún punto de referencia. Y claro, venimos de un trasfondo bautista del sur. Y ella dijo, ¿oraste al respecto? ¿Te acercaste? ¿Te dijo que te acercaras? ¿Qué hiciste? Le dije, me dijo que me acercara y oré al respecto, como se supone que debo hacerlo. Buena niñita bautista. Y escuché un sí claro en mi corazón y ella dijo, ¿eso es todo? Jesús no vino a decirte que sí. Bueno, no al principio. Espera. La segunda vez que lo encontré, ahí vi a Jesús y ella dijo, ¿viste a Jesús? ¿Estás segura? Y pasamos por eso y fue una vida muy inusual y mis padres estaban llenos. Uno de ellos estaba lleno de miedo y el otro de curiosidad. Y con el tiempo, el que estaba lleno de curiosidad se acostumbró a que yo fuera el niño raro que soy, porque andaba por ahí diciéndole a la gente cosas como, el tío fulano está actuando de color azul hoy. Y ella dice, ¿quieres decir que está triste? Y yo digo, no, se ve azul. Toda su cara está azul. Y ella dice, no, no lo está. Así que hicimos todas las pruebas, pasamos por todo el proceso, hablar con los administradores de la escuela, porque no podía concentrarme. Hay como dragones y seres detrás de ellos y no puedo prestar atención al maestro. Y esa fue más o menos la historia de mi vida y me lloró conforme fui creciendo, obviamente. Entonces, conforme crecías con esto, porque puedo imaginar, vaya, solo puedo imaginar pasar por eso a tan corta edad. Todavía estás intentando procesar ser un humano y ser un alma en un cuerpo humano. Tienes que procesar eso, que ya es bastante para procesar en una vida. Pero lidiar con todas esas otras cosas, mientras sigues creciendo, teniendo dos caras de la misma moneda donde una es el miedo y la otra la curiosidad, me imagino que te sentías algo tironeado de ambos lados por un tiempo, ¿correcto? No, la verdad es que no, porque esto sucedió a una edad tan temprana y cuando tienes experiencias con la conciencia de Cristo y esa energía amorosa, sabes inmediatamente lo que es verdad. Lo que confundía era que la gente a mi alrededor decía que podría ser un impostor, podría ser un demonio, podría ser una entidad, podría ser bla, 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 bla. Y para mí nunca se sintió así.
Y entré en este estricto entrenamiento con estos guías, y ellos comenzaron a decirme la diferencia entre ellos mismos y las entidades. Y entonces me enseñaron a discernir. Me enseñaron que hay C, entidades negativas y oscuras en el mundo y cómo estar consciente de ellas. Así que sigue siendo muy interesante como adulto. ¿Sabes? En mi canal de YouTube, cuando la gente viene y dice, oh, ¿estás seguro de que es Jesús con quien hablas? Y yo estoy como, sí, lo siento tan fuerte. Sería como decir, tu papá, porque él falleció a los 30 años para mí. Y sería como decir, bueno, el ser que yo conozco como mi papá, si alguien viniera e intentara hacerse pasar por un impostor de mí, como yo sabría que no es mi papá, sentirías eso, ¿verdad? Entonces, conforme creces, y esto lo he escuchado de otros canales, que se solo quieren encajar. Llega un momento al crecer, especialmente en la adolescencia y al principio de los 20, solo buscas encajar. Así que de alguna manera lo dejas de lado y piensas, ¿sabes qué? Simplemente no voy a lidiar con la gente que sigo viendo o las entidades que sigo viendo porque solo quiero ser un adolescente, solo quiero ser un niño, solo quiero seguir ese camino. ¿Te sucedió a ti o lo permitiste durante todo ese tiempo? Realmente no tuve otra opción más que aceptarlo. Los seres no iban a desaparecer, era algo que no podía dejarse de lado y simplemente no iba a terminar. Y recuerdo incluso más tarde, al casarme, y mi esposo en ese entonces ya ha dejado este mundo, pero en aquel momento dijo, sabes, quizás por el bien de todos los demás en nuestra familia, deberíamos enviarte a un psiquiatra y hacerte pasar por todo el procedimiento. Y recuerdo que pensé, oh Dios mío, así que hice todo eso y el psiquiatra dijo, bueno, entonces esto es normal para ti desde los 5 años. Dijo, y te creo, no veo ningún signo o rasgo de deshonestidad o trastorno mental alguno. Esta es tu normalidad y eres funcional y feliz y productiva y no hay nada malo contigo. Y fue como si se me cayera un peso de encima porque tengo hijos y quiero criarlos con humildad y honestidad y de manera auténtica y simultánea. Tengo todo esto sucediendo y nadie a nuestro alrededor cree lo que estamos viviendo, incluyendo a personas que aún amamos profundamente en nuestras familias biológicas. Como mis hijos, 3 de cada 4 están despiertos y muy talentosos. Debe ser una locura. Siempre me lo he preguntado porque como padre, vivir esto, tener este tipo de habilidades, yo no tengo estas habilidades, pero si las tuviera, intentar simplemente funcionar en la sociedad cotidiana, mucha gente piensa que estas personas son todas esquizofrénicas, todas tienen diferentes voces saliendo de ellas, pero acabas de decir que pasaste por un verdadero colapso psicológico, como un análisis psicológico, y me encanta cómo dijiste que es tu normalidad. No es lo normal para otros, pero es tu normalidad. Y lo que realmente es interesante es que estás funcionando, estás feliz, tienes la capacidad de hacer todo lo demás en tu vida. Esto es simplemente parte de lo que eres, ¿verdad? Eso es muy interesante, realmente fascinante. Ojalá ayude a algunas personas que escuchan. Podría preocuparte si te cuesta eso. Lo que te recomendaría es permitir que la gente te conozca y vea tu autenticidad, que vean tu funcionalidad, que vean tu felicidad y la luz que eres en el mundo, porque eso va a resplandecer. Eso va a resplandecer. Antes de decirle algo a alguien, si apenas estás despertando y saliendo del armario espiritual, deja que te conozcan como humano primero y luego que ellos mismos tomen sus decisiones. Y así es como sigo funcionando como adulto hasta el día de hoy. Dejo que la gente me conozca simplemente como Pamela, no como la rara galáctica, que canaliza humanos de otro reino y en una línea de tiempo diferente. Ni siquiera hablo de eso, porque es demasiado para lo que el mundo puede manejar. Se quedan como, ¿estás loca? O si lo estás, me has engañado, ¿verdad? Así que eso descoloca a la gente. Para cuando finalmente se los digo, están como, si no te hubiera llegado a conocer bien, diría, eso está loco, ¿verdad? Como siempre digo, vacía la habitación, vacía la habitación. Si no estás listo, definitivamente vacía la habitación. Mientras crecías, supongo, como dijiste, no empezabas con esto, no eras pública al respecto. ¿Cuándo lo hiciste público? O sal completamente comprometido con este trabajo a los 24 años. Entonces a los 24 dijiste, este soy yo.
¿Y qué pasó con tus amigos, familia y otros? Comenzaron a rezar por mí, intentando contactarme, enviándome mensajes, diciendo, estamos rezando por ti. No veo problema en ello, así que gracias por rezar por mí. Disfruto la oración y hablo con Jesús ahora mismo. Ellos están sorprendidos. Estamos rezando. Saben, yo estoy como, no, Él está justo frente a mí. Puedo rezar con ustedes. Podemos rezar juntos. Y ellos, no saben qué hacer cuando alguien ve a Jesús frente a ellos. Pues en general, culturalmente, si alguien dice, oye, estoy hablando con... No, suele ser señal de que, bueno, esta persona no está. ¿Estás de acuerdo? En términos generales, Sí, en términos generales. Pero también diría que si una persona realmente entiende eso, que es una conciencia, no es solo Jesús. El hombre que estuvo en esta tierra, ni siquiera así pronunciamos su nombre. La J no existe en su idioma y no es blanco. Nunca se me ha aparecido como una persona de piel blanca y musculosa. él ha hecho todo. Imágenes. Sí, él no luce así. Claro, creo que las personas tienen diferentes vibraciones energéticas según cómo perciben y los maestros ascendidos se presentarán de la manera que nos sintamos cómodos. Exacto. Y si varias personas se sienten cómodas viendo a un hombre blanco, está bien. Quizás se muestre como un hombre blanco, pero siempre se ha presentado como un hombre de piel oscura, con aspecto de Medio Oriente, y habla sobre el gnosticismo y el concilio de Nicea. Y es algo rebelde. Sí, eso es una de las pocas cosas que se ha mantenido de su historia, que era un rebelde. Le decían que era un alborotador. Y además hay tanto cariño, tanto humor físico y de una manera tan sencilla. Es como si estuviera hablando contigo en este momento. Así era su forma de comunicarse. Nunca llega con expresiones como, oh, mi hijo, por favor, ven, o mi querido. Siempre es más bien como, oye, ¿qué tal? ¿Quieres rezar? Pareces que necesitas una oración. Lo que siempre digo sobre los mediums, porque me preguntan todo el tiempo. Es como, ¿crees que esto es real? Esto no es real. ¿Son demonios? ¿Están simplemente locos? Y yo digo, conozco a muchos mediums personalmente, como seres humanos. Y yo digo, órale, para empezar, si es un acto, órale, hay timos mucho más sencillos, ¿no? Hay timos mucho más fáciles por ahí. Y puedes mantener a tus amigos y familia, ¿verdad? Para empezar, hay timos mucho más sencillos. Y segundo, creas o no en lo que dicen, te está ayudando, te está impulsando hacia adelante en la vida, tiene algún valor para ti, si lo tiene, úsalo y aplícalo en tu vida. Si no, deséchalo y sigue adelante con la vida. Y ese es mi criterio de prueba para todos los canales y toda la información que recibo. Y algunas de las cosas que he escuchado de boca de los canales son algunas de las más profundas sabidurías que hay, desde Edgar Casey y Seth para acá. Sí, mis favoritos. Sí, hasta ahora con Daryl, y sé que hay tantos que ni siquiera empezaré a listarlos todos, pero es tan profundo, tan... Por eso me gusta humanizar a los canales, a los mediums psíquicos, porque como alguien curioso siempre pienso, vaya, se necesita un buen par de agallas para salir al mundo y decir, así soy yo, esto es lo que voy a hacer, porque como dije, hay timos mucho más fáciles por ahí. Hay timos mucho más sencillos. Si quisieras estafar a la gente por dinero, Dios mío, hay timos mucho más fáciles. Por eso siempre trato de humanizarlos ante la gente, porque creo que antes de este programa había otros programas, pero realmente nunca profundizaron en la persona detrás del medium de este programa. Sí, lo intento porque tengo curiosidad, de verdad. ¿Cómo reaccionaría si tuviera estos poderes y hubiera crecido como tú o empezado a ver gente a los 5 años? ¿Cómo manejas eso psicológicamente? ¿Cómo lidias con perder a tus amigos y familia? ¿Cómo lidias con las burlas? ¿Cómo lidias con todo este tipo de cosas y aún así tienes la audacia de seguir adelante en la vida e intentar ayudar a otras personas con tu don? Así que eso es lo que intento resaltar con estas conversaciones. Así que agradezco tu valentía. Digo, se necesita de alguien muy valiente para hacer lo que tú haces en el mundo. Así que te agradezco por eso. Gracias. ¿Cuál es tu proceso de canalización? ¿Es clariaudiencia o clarividencia? Como decía, yo escucho y cómo es.
Definitivamente soy clarividente y tengo esa capacidad. ¿Cómo empezó todo esto? En términos del ser con el que vamos a hablar hoy, es que veo visiones clarividentes, en particular profecías mundiales, y he estado compartiendo esas visiones mensualmente, a veces anualmente, en YouTube durante bastantes años. Y quería entender mejor a dónde iban algunas de estas visiones, porque notaba que una visión se hacía realidad. Y luego eran especialmente las visiones en las que la gente no cree las que se cumplían, como lo del COVID, o predije lo del World Trade Center, desafortunadamente. Y algunas de estas visiones no son fáciles de comprender o aceptar o entender o compartir. Y luego realmente no entendía por qué recibía las visiones, porque sentía que para cuando recibía una visión y la compartía, sucedía un día después, una semana después, un mes después, no entendía, porque la gente ni siquiera podía prepararse, especialmente con los tipos de visiones de desastres naturales, pero quería entenderlo más. Al iniciar mi exploración en el viaje astral, me di cuenta de que tengo una manera muy particular de llevarlo a cabo. Es algo poco común y necesita de la bilocación. Se trata de una fusión entre canalización, visión remota y bilocación. Aprovecho la canalización para establecer un puente entre una persona como tú y alguien del pasado o del futuro. Por lo tanto, he tenido la oportunidad de encontrarme con individuos de distintas épocas. Al igual que los mayas, exploré el contacto con personas del futuro que podrían ayudarme a entender algunas predicciones que se cumplieron en nuestra época. Muchas incógnitas surgieron sobre la caída de sistemas políticos y se profundizó en las predicciones realizadas que se hicieron realidad. Descubrí la posibilidad de sortear líneas temporales y obtener diferentes versiones de una misma predicción, según nuestra actuación colectiva. La experiencia se tornó fascinante. Y conocí gente, conocí a agricultores, científicos, investigadores, doctores, jueces y abogados, instructores de yoga, madres futbolistas, todo tipo de personas, agricultores. Una de mis favoritas, humanos del futuro que conocí, se llama Andy y vive en las afueras de Austin. Y descubrí que está viva hoy en día. Y es solo intentar hacer una canalización del 2030 con un ser que está vivo ahora y ni siquiera sabe que va en esa dirección. Si la conocieras ahora y la gente se enterara y se pusieran en contacto con ella, eso sería realmente interesante. Hubo muchas cosas interesantes sucediendo y comencé a interesarme en la ética de todo, preguntándome qué estaba bien hacer y qué no. Por accidente conocí a mi propia nieta en el futuro, de mi hijo que ahora tiene 11 años. ¡Wow! Y pude notar que si algo no era ético, la persona no podía darme la respuesta. Era como si una conciencia superior bajara con este escudo diciendo no. Y entonces sus palabras se enredaban. Entonces, ¿dices que no hay números de lotería? No. Así que había ciertas cosas a las que no se me permitió acceder. Pero imagino que si obtienes demasiada información, digo, si hemos visto algo de películas, si obtienes demasiada información sobre el futuro, eso ajusta el futuro. Si te dicen que algo va a suceder y lo cambias, o simplemente tu propia percepción de ello cambia, podría cambiar el futuro. Entonces, ejemplo perfecto, tú conociendo a tu nieta, sabiendo esa información, eso podría cambiar. Si sabes con quién se casa eventualmente, cuando llegue Bob, dirás, ah, es Bob, ese es su esposo. No me gusta, puedo cambiar. Podría. ¿Sería posible hacer ajustes? ¿Sería justo decirlo así? Y nunca conocí, no me dieron ninguna información sobre el esposo y no pregunté, pero ella tampoco lo mencionó. Pero me contó un montón de cosas, así está bien. Y tuvimos un hijo, y aquí está. Pero no pudo decirme mucho sobre, nada más. Como en cuanto a su madre, no hablaba mucho de su madre, lo que también era interesante, lo cual, Tiene sentido porque es tu hija. Es demasiada información. Sí, es demasiada información. Descubrí que al hablar con diferentes canales, mediums psíquicos y personas con experiencias cercanas a la muerte, hay mucha información que pueden darte.
pero a veces no revelan ciertas cosas porque quizás no estés listo. Como sociedad, quizás no estemos preparados. El concepto de COVID habría sido una locura si alguien te hubiera dicho que el mundo cerraría por 6 semanas. Completamente cerrado. Habrá delfines rondando Venecia, en Italia, en los canales, porque no habrá barcos, en movimiento. No lo habrías creído. No, no, esto es una locura. Ni siquiera podríamos comprender algo así. Y sin embargo, aquí estamos. Sí, y quería entender eso. Quería comprender la razón detrás del COVID. Quería saber, ¿tendremos algo así en el futuro? ¿Y por qué? ¿Qué nos lleva en esa dirección como sociedad? Entonces, asumiendo que en tu trabajo realizas sesiones personales, individuales con la gente a veces, Tengo una lectura que creé recientemente llamada Conoce a tú, Yo Futuro. Y nos sentaremos a ver si puedo, porque mi manera de trabajar es seguir un rastro de energía hacia el futuro, pasar por alto esa línea de tiempo, entrar en un portal, usar la bilocación. Mi cuerpo sigue aquí, pero mi alma está en otro lugar, intentando descubrir dónde estás y qué está pasando en tu vida. Y eso ha ayudado mucho. gente, ¿en qué se concentran? Imagina conocer a alguien en el futuro. Supongo que es alguien de más adelante en esta línea temporal. Simplifiquemos un poco para no complicarnos. Entonces, si conoces a alguien en el futuro de esta línea temporal, ese futuro depende de la dirección actual que estamos tomando, ¿cierto? Entonces es un tiempo futuro estimado porque todos tenemos libre albedrío y el barco puede moverse en consecuencia. ¿Es así? Podemos, y eso es lo que me resulta tan interesante y emocionante de las lecturas individuales que he compartido con la gente, es que si su yo futuro les dice algo, como algunas personas vienen a mí muy enfermas y preguntan, ¿mejoré? ¿Qué hice para recuperarme? Lo cual es interesante. Y si está dentro de ese límite ético que su alma considera adecuado para aceptar la información, lo harán y mejorarán. Y eso ha sido muy alentador para mí, ver a la gente sanar de esa manera única. Eso es hermoso. De hecho, es bastante profundo. ¿Cuál ha sido la sesión más profunda que has tenido, como la transformación más grande en alguien? Hay muchas, pero diría que principalmente a nivel grupal, como mi canalización con Clarion del año 200. Ella realmente me ayudó personalmente porque empecé a entender mucho sobre hacia dónde vamos. Y eso me tranquilizó como madre, como esposa, como maestra espiritual. Me sentí más tranquila al poder decir, de acuerdo, vamos a estar bien. Y todas las diferentes direcciones en las que vamos nos llevan a un lugar fascinante y hermoso, y la experiencia evolutiva va a ser hermosa. Y no vi un desastre nuclear. No vi en el futuro hasta donde pude llegar todo el camino hasta el año 2100. No vi esas cosas horribles. Solo vi cosas que promovían el libre albedrío y la soberanía. Y fue asombroso. Y eso simplemente me hizo sentir mejor como canal en este mundo al poder decir, de acuerdo, siento que sé hacia dónde vamos con nuestra trayectoria actual y que todos vamos a estar bien. Pero hablando de manera individual, diría que hubo una señora que vino a mí con un trastorno autoinmune único en la escala genética, donde los doctores no sabían qué hacer con ella. Y su yo del futuro le dio ideas interesantes sobre sus sistemas de creencias, prácticas de respiración en Qigong, medicinas naturales. Ella siguió al pie de la letra los consejos de su yo del futuro. Y cuando lo hacen, en su análisis de sangre al día de hoy, ya no pueden encontrar el trastorno. Y eso me conmovió mucho. Y también me asusta porque a veces la gente viene a mí por consejos sobre criptomonedas y finanzas y yo estoy como, porque hago predicciones de criptomonedas y he hecho investigaciones interesantes, orientadas. He aprendido mucho de eso en mi vida, pero solo puedo profundizar hasta cierto punto personalmente, por lo que la ética es importante. Puedo aconsejarte sobre criptomonedas, pero no puedo hacerlo personalmente ni dar consejos sobre acciones, ¿cierto? Desde la perspectiva de la canalización, no se me permite comprar criptomonedas, ni tampoco puedo permitir que alguien gane dinero con una predicción de su futuro en cripto y luego aceptar una parte.
Es un tema ético que no puedo aceptar. Hay reglas para tener este don único, ¿verdad? Porque si no, entonces todo vuelve al futuro. Y luego, eres como Biff y has tomado control del pueblo y tienes un casino y lo que sea. Estás apostando todo el tiempo, Todos los psíquicos están apostando ahora, todos con cigarrillos y bonos bomba. todos rumbo a Vegas y como está bien, hagámoslo. Me imagino que debe haber algún tipo de salvaguarda cuando se trata de todas esas cosas. Así que has estado hablando un poco sobre predicciones futuras. ¿Es algo que debería preguntarte a ti o deberíamos entrar en una sesión de canalización y preguntar a los seres que estamos canalizando? Depende completamente de ti. Resulta que tuve una lectura del yo futuro con Andy en tu zona, que es una agricultora local. En mi lectura más reciente con ella, vi hasta el año 2030. Así fue como la conocí a ella y a su hermoso perro, y es divertida. Tiene un precioso acento tejano. Puedes hablar con ella si tienes curiosidad sobre alguien de tu zona. Pero también tengo a una nueva persona que sería un desafío para mí, porque nunca la he canalizado públicamente antes. Su nombre es Clara, y es interesante. Es madre de 6 hijos, y es astrofísica, un título muy genial. Así que también la tenemos a ella y viene del año 2300 y sería lo más lejano a lo que he llegado en el futuro. Si alguien tiene muchas preguntas sobre nuestra trayectoria actual hacia el futuro, también podríamos responderlas. De acuerdo. También sigues el consejo de los 9. Y también está el Consejo de los Nueve. El Consejo de los Nueve es un grupo de seres que conozco desde los 5 años. Y ellos, como mencionaba antes, se presentaron ante mí, junto con 2 arcángeles y Jesús, quien es mi guía espiritual dominante. Y trabajo con ellos en estas predicciones mundiales y se manifiestan para responder cualquier pregunta que tengan sobre nuestra trayectoria actual. También ofrecen muchas predicciones basadas en eso. Entonces, ¿podríamos empezar con el consejo de los 9? Después, me encantaría hablar con la dama del 2300, Clara. Sería una charla interesante. ¿Cuál es tu proceso para que la gente entienda en qué consiste? Cuando canalizas para la gente del 9, ¿verdad? Los he tenido en mi vida tanto tiempo que simplemente los invito a entrar en la habitación, a mi alrededor, y entonces comienzan a hablar. Tú les haces una pregunta y yo repito su respuesta para ti, como en la canalización clara y directa estándar. Así que estaré despierto y les preguntaré. Y ellos responden, ¿te acuerdas de todo? ¿No recuerdas nada? Entonces, ¿a dónde vas cuando eso sucede? Bueno, es como si estuvieras yo Aquí mismo, despierto. Soy un canal claro, los conozco desde hace tiempo, puedo canalizarlos claramente sin transitar. entendido, pero ¿no recuerdas lo que dicen? No después, recuerdo en el momento, pero si me preguntas más tarde, ¿recuerdas esa conversación? Se ha ido. A veces siento que con los canales no podemos recordar para no ser parciales. Entendido, sí, comprendo lo que mencionas, tiene sentido, es casi como un sueño. Al despertar podrás recordar algunos detalles de la noche anterior, pero si preguntas en una hora o dos, simplemente se desvanecerá. Entendido. Vale, pues pongamos esto en marcha. Está bien. ¿Cuál es tu primera pregunta? Mi primera pregunta es ¿cómo perciben la evolución del viaje espiritual colectivo de la humanidad? Lo percibimos a través de un lente único. Sin embargo, la paradoja es que la humanidad percibe todo a través de la separación. Y hay múltiples maneras de matizar eso, entonces a sus ojos sería como mirar a través de un vitral. Y verían la evolución como dolorosa. Algunos la verían como hermosa, algunos la verían como emocionante, algunos la verían y la elegirían, incluso en sus intenciones previas al nacimiento, como un grado de libre albedrío y voluntad divina o una combinación de ambos. Cada persona única, cada alma única tiene una percepción ligeramente distinta, pero lo vemos como ese vitral que es parte de una ventana más grande, que es parte de un edificio más grande, de una conciencia más amplia. Vemos que todas las almas trabajan juntas y que toda progresión es positiva, útil, amorosa, expansiva y beneficiosa. Actualmente vemos que están en una trayectoria muy poderosa, combinando su libre albedrío, elecciones individuales y entrelazando eso que llaman destino con el azar y están en un gran experimento. Intentar mezclar y combinar destino con azar requiere valentía,
Consideramos que son almas valientes, hermosas, y su potencial es inmenso. Con toda la violencia, guerras y desorden que sucede en el mundo, hay muchas personas escuchando en este momento que tienen miedo de lo que depara el futuro cercano. En los próximos 3, 4, 5 años, 10 años, ¿qué ve usted para la humanidad en cuanto a por qué estamos pasando por todo esto ahora y hacia dónde nos lleva todo esto en el futuro cercano, los próximos 10 años, 20 años? En los próximos 20 años habrá múltiples guerras, nunca les mentiremos. Habrá múltiples rumores de guerras que luego provocarán un alto al fuego. Habrá múltiples acuerdos de paz. Y en el momento en que encuentres la paz, todo comienza de nuevo. Pero no se preocupen, todo conduce a un lugar hermoso. En algún momento trascenderás la guerra. Incluso para 2028, 2029 y 2030, esas serán las etapas más costosas de la guerra y los tiempos más difíciles. Hasta entonces, son solo rumores relativamente menores, guerras más pequeñas. Y podríamos decir eso desde nuestra perspectiva, pero desde la tuya, las guerras menores son de miles a millones de personas. Y eso es doloroso. Queremos que entiendas que no deseamos minimizar el sufrimiento de nadie y al mismo tiempo deseamos que comprendas que se firmarán muchos tratados de paz de aquí a 2028 y luego entrarás en una guerra mayor en 2029. Pero la guerra será entre ustedes mismos. La guerra no vendrá de diferentes consejos o seres en el cielo, sino en sus propias tierras, entre ustedes. La lucha civil por la soberanía tiene que llegar a eso, para que los sistemas antiguos ya no controlen. Hay sistemas que nunca debieron estar en su lugar y deben caer, y caerán, y esas serán sus guerras más grandes, luchando por su soberanía en 2028, 29 y 30. Y habrá múltiples periodos en los que sentirán miedo y deberán aprender a confiar en su alma. Es una hermosa tecnología galáctica que les ayuda a trascender prácticamente el miedo que tienen. Si la guerra no existiera, nada cambiaría. Estos sistemas seguirían vigentes. Los niños seguirían siendo traficados. La gente seguiría siendo avergonzada y culpada. Eso no podría ni debería ser avergonzado ni culpado. No podría haber un despertar si la guerra no provocara la caída de estos sistemas. Pero las guerras más grandes son levantamientos. Preferiríamos llamarlos levantamientos en lugar de guerra, porque la guerra es algo que sientes que está fuera de tu control. Pero si tú eres quien enciende la cerilla, entre todos, para quemar un edificio que está deteriorado y desmoronándose a tus pies, ¿no te unirías? ¿Ves la diferencia? Entiendo. ¿Hacia dónde crees que va nuestro dinero y sistemas financieros en los próximos 10 años? Te alegrará saber que la mayoría de ustedes tiene una moneda legítima. Si esas monedas cayeran o se devaluaran por completo, se sentirían impotentes. Y eso no lo desean. Nosotros tampoco. No controlamos, solo apoyamos. Estamos aquí para evitar que los humanos destruyan el planeta con armas nucleares, lo cual sería devastador para todos, no solo para ustedes. Por eso estamos aquí. No podemos protegerlos de las devaluaciones de esta manera, excepto que ustedes entienden que están en su voluntad soberana, libre. Eso es lo que llamamos su conciencia crística. Tienen derecho a usar los sistemas que prefieran. Muchos de ustedes se opondrán a la adopción de monedas digitales. Rechazarán ciertos sistemas automatizados en esas implementaciones. Muchos seguirán respaldando las criptomonedas. Algunas criptomonedas defectuosas caerán y otras surgirán. Sin embargo, continuarán utilizando monedas básicas generales en todos sus territorios. ¿Por qué se le dio a la humanidad la información para crear un poder que podría autodestruirlos, como las armas nucleares? ¿Por qué se les otorgó? Porque durante siglos no contaron con esta información.
y solo en los últimos 80 años, 100 años nos han proporcionado esta información y el conocimiento para hacerlo. ¿Por qué nos dieron esta información? Estaban destinados a usar la energía nuclear para sanar el planeta y para crear una expansión de su tecnología del alma. Debían utilizarla para unir la conciencia entre el espíritu y la ciencia, y para sanar sus tierras, las plantas y animales y los humanos sobre ellas, para sanar y ayudar a otros sistemas estelares. Querían entendernos y querían mantenerse al día, desde luego, desde ese punto de vista. Y sabíamos que habría una pequeña posibilidad, al igual que con cualquier otra raza que experimenta el dualismo, de que pudieran utilizar esta tecnología de manera indebida. ¿Hacia dónde ves? Moatas, avanzar nuestro sistema alimentario y los sistemas nutricionales. Ese es uno de los cambios más grandes que experimentarán. En 10 años, muchos de ustedes vivirán la creación de sus propios sistemas alimentarios directamente desde la Tierra misma, volviendo a los sistemas de sus ancestros antiguos, regenerando su suelo, aprendiendo a sanar sus cuerpos y comprendiendo un nuevo tipo de agricultura que combina las viejas y nuevas maneras. Ustedes serán el primer puente de conciencia entre, por ejemplo, sistemas como los de los mayas y la agricultura regenerativa moderna que restaura el bioma del alma. Hoy en día, ¿dónde ves nuestros sistemas médicos, sobre todo en Occidente? Colapso total. Ya nadie puede costearlo, especialmente en Estados Unidos y en los sistemas de Europa y otros países. Se basan en algo que financieramente no es posible. Tampoco se puede mantener eso. Estás en lista de espera. Cuando necesitas ayuda desesperadamente, la gente comienza a tomar el poder en sus manos y no van al médico porque no lo necesitan. Aún habrá sistemas médicos disponibles para fracturas, emergencias, cuando necesitas algo desesperadamente. Sin embargo, muchas tecnologías futuras son tan inaccesibles hoy y el sistema no está actualizado, necesita desmoronarse, necesita desaparecer. No funciona para donde se dirigen en sus mentes ni en sus cuerpos. ¿Es por eso? Todos estos viejos sistemas aún están resistiendo y están tratando de aferrarse al poder un poco más. Y es por eso que hay tanto conflicto y guerra y los viejos sistemas solo intentan mantenerse en el poder tanto como pueden. Por supuesto que lo harán, pues desconocen otra opción. Al introducir nuevas tecnologías, a veces se usan para el bien, poniéndolas al alcance de todos. Otras veces se emplean en un sistema de salud comercializado, lo cual sucede. Un pequeño porcentaje de la población, ricos y destacados en su revista médica. Y luego, por eso estos sistemas perduran y cuando consiguen nueva tecnología, intentan apropiársela. ¿Cuál es tu mayor preocupación sobre el rumbo actual de la humanidad y cómo podemos abordarla? Mi principal preocupación y nuestra preocupación como colectivo, en general, no solo de este consejo, sino de muchos consejos, es que se les otorga tecnología valiosa, que ustedes pueden innovar individualmente. Estas tecnologías requieren pocos recursos y no las utilizan porque creen que deben volverse prácticas o funcionales. Cuando las tecnologías son vibratorias, son de esencia, no de forma, y tienen dificultades para usar, digamos, una tecnología vibratoria que se les ha dado en aplicación para uso práctico en un cuerpo o una mente. Y entonces tienen un sistema que los castiga por dicho uso, especialmente los sistemas médicos. Tenemos muchas preocupaciones, pero nuestra mayor preocupación es que sigan buscando externamente. Guías espirituales, ¿qué creen que son? ¿Qué creen que somos nosotros? ¿Creen que tenemos más poder que ustedes?
¿Ustedes creen eso? No lo creo. Creo que están en un punto diferente, en el tiempo que nosotros. Somos versiones avanzadas de ustedes operando en un plano paralelo y les proporcionamos tecnologías en un momento designado cuando más las necesitan. Pero muchas personas siguen buscando respuestas en el cosmos. Aunque no hay nada de malo en eso, en una etapa de su evolución y separación, es lo normal. Pero en algún momento, ¿cuándo aceptarán las tecnologías para usarlas por sí mismos? ¿Y cuándo comprenderán que todo con lo que han estado hablando son ustedes mismos, incluyéndonos a nosotros? ¿Cuál es la relación entre el crecimiento espiritual de la humanidad y sus avances tecnológicos, en su opinión? Se está acercando, hay un puente que se está formando, pero debes verlo. Si el puente fuera así, esta es la imagen que me están mostrando. Hay un hueco aquí, pero se está cerrando. Tienes 30 centímetros aquí, en la tierra, sobre una cáscara de plátano, y luego un pie fuerte y sólido, un bastión al otro lado del puente, manteniendo el equilibrio. Ese bastión hacia la espiritualidad se fortalece más que la resbaladiza cáscara de plátano aquí en la tierra. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a confiar en el espíritu y la ciencia? ¿Vamos a fusionar ambos? ¿Vamos a quitar el pie de la cáscara de plátano y acercar más ese puente? ¿Vamos a seguir diciendo que la ciencia necesita evidenciar la espiritualidad al 100%? Y la ciencia aún no ha logrado demostrar completamente todo lo que contribuimos. ¿Cómo integrar perspectivas de futuros líderes e innovadores para enriquecer nuestro entendimiento actual? Sus líderes e innovadores son niños. Esos son los genios de su mundo en este momento, sus pequeñas estrellas en ascenso, y los están silenciando al criarlos en un sistema que se está desmoronando e intentando inculcarles cultura y disciplina de un sistema que apenas se sostiene por un hilo. Así que empecemos por ahí. Comencemos con nuestros niños. Ellos son los futuros innovadores. Escuchémoslos y ayudémoslos a sentirse vistos y escuchados. Brindémosles la seguridad y los recursos, el amor, la compasión, la comprensión. Y luego asegurémonos de que estén listos para cambiar este mundo, porque actualmente están más preparados que la mayoría de los adultos en el planeta. Muy cierto, muy cierto. ¿Qué papel crees que jugarán el arte y la creatividad en el futuro de la humanidad? El arte y la creatividad florecen, brindando apoyo financiero a los artistas para que sean tan productivos como los doctores y abogados. Así, se convierten en líderes y guardianes pioneros de la medicina vibracional moderna, la cual curará a toda la especie humana. ¿Podemos retroceder por un momento? ¿Cuántas veces hemos pasado por este ciclo de ignorancia a iluminación, de vuelta de ignorancia a iluminación? ¿Cuántas veces hemos recorrido este ciclo? Debes entender primero que cuando retrocedes y te desevolucionas para recordar y luego experimentas el recuerdo, lo haces múltiples veces para vivir el recuerdo de manera más profunda, más intensa, más efectiva, de una forma que lo transforma todo. Y tienes más versiones de la Tierra y más reinos de conciencia de los que podemos siquiera asignar un número. Más planos de existencia están viviendo esto a lo largo del reino del tiempo y aún así estás más allá de él. Así que haces esto, retrocedes aún más, te desevolucionas más y más para evolucionar de manera más expansiva, más poderosa. Y te has vuelto bastante adicto al ciclo, si podemos decirlo tan directamente. Así que te daremos ese pedacito de conocimiento. No te vuelvas adicto al ciclo. ¿Entiendes? Ese es un ciclo importante, la razón por la que estás aquí, pero no tienes que continuar. Sentimos que estás al borde de elegir algo diferente esta vez, que muchos de ustedes dirán, recuerdo veces en las que no hice esto.
No hice girar esta conciencia una y otra vez. ¿Fuimos más avanzados en el pasado en ciertos aspectos que ahora? Esa es una valoración que no sabemos cómo hacer. Gracias. Tecnológicamente, sí y no. Entiendan, esta conciencia en su mundo es un gran paradoja y han sido muy avanzados tecnológicamente en medicina vibracional, que podría sanar cosas al instante, pero las creencias se interpusieron. Pasaron por diversas etapas de revoluciones culturales, revoluciones industriales, revoluciones tecnológicas, algunas de las cuales han sido útiles, otras han causado que perpetúen adicciones en la mente y el cuerpo, y los han mantenido solos, aislados e incomprendidos, especialmente por las otras razas galácticas en sistemas estelares. Así que no puedo decir simplemente que han sido menos evolucionados antes. ¿Puedes hablar un poco sobre el concepto de realidades paralelas y su impacto en nuestro entendimiento, así como en la comprensión de nuestro propio futuro? En las realidades paralelas, debes desapegarte y eliminar tu adicción al tiempo. Cuando puedas hacer eso, cuando puedas abrir la mente, guiada por la respiración, esto no es una lección esotérica de nuestra parte, sino solo una observación de que la respiración es la herramienta que abre la mente y debes deshacer los sistemas de creencias que crean tu apego actual al tiempo. Cuando puedas hacer eso, recordarás en un instante, no a lo largo de varios años y estudio y esfuerzo y más meditación, sino en un instante. Sentirás la verdad, que estás más allá del tiempo y que tú has hecho esto muchas veces y lo llamas una vida pasada, pero todo está sucediendo justo ahora. Ese concepto no es nada nuevo, no hay nada nuevo bajo la faz del sol, pero experimentarlo en lugar de solo decirlo lógicamente es una iniciación muy personal. ¿Cómo debemos equilibrar las revelaciones del futuro que nos estás dando y la importancia de vivir en el momento presente? El presente es tu única verdad, si recuerdas eso. Sin importar lo que hagas o dejes de hacer, sin importar cómo busques la iluminación o si lo haces, en algún momento recordarás la verdad. En algún punto de tu experiencia recordarás que todo valió la pena, recordarás por qué viniste aquí, recordarás que ya lo has hecho muchas veces y entonces comenzarás a percibir la verdad de las experiencias paralelas. En términos prácticos, puedes aplicar esto recordándote permanecer en el ahora, recordándote que siempre tienes una elección y recordándote aplicar tus elecciones de manera práctica y funcional. Todo el día, varias veces al día, establece tu intención y aplica tus decisiones con determinación. No te quedes ahí sentado meditando como un bulto en un tronco. Hay tareas por hacer. ¿Tienes algún mensaje de despedida para el público? Estás bien y todo lo que estás viviendo ya se ha completado divinamente. Lo que llamas la Tierra 5D ya está aquí. No lo recuerdas ahora, pero lo harás muy pronto. Gracias. ¿Y regresaste, Pamela? Sí, lo siento. Solo se hicieron cargo allá un momento. ¿Cómo estás? ¿Sientes buena energía o te sientes agotado y necesitas recargar pilas? No, no me agoto mucho. Les digo a mis alumnos que me mantengo con el vapor del ánimo. Lo hago todo el día y luego patino sobre hielo por varias horas por la noche. Es absurdo. ¿Y no recuerdas mucho? Un poco. Recuerdo algunos de sus mensajes de despedida en este momento, probablemente porque eso fue lo último que dijeron. Pronto se irá. Está bien. Ahora, ¿quieres hacer la otra canalización rápidamente? ¿Es Cintia? Clara, ¿verdad? En el futuro. Las 2300. Tengo algunas preguntas para ella. Sí, vamos a realizar una visualización a distancia. El proceso implica que entraré en un trance, por lo que necesitarás despertarme al concluir la conversación con ella. Simplemente deberás decir, despierta al Está canal. bien, suena Esa bien. será la señal para que actúes. ¿Te gustaría que vuelva? Aunque estoy bastante despierto. Sucede que, en ciertos momentos, el ser toma el control.
y se expresa a través de mí. Esa es la esencia de la canalización. Iniciamos siguiendo huellas de energía hasta dar con la persona, dialogamos con ella y puedes formular preguntas. En algún momento, ellos hablan con su propia voz y luego retomo el control. Está bien, suena bien. Mi lugar es muy divertido, pero ella puede verme justo como tú me ves, como si estuviera allí en su casa y todo. Por lo general, me invita a menos que vaya a estar ocupada. Le dije que no se preocupara. Estamos siguiendo el rastro energético ahora. Eso es. 180 grados. Parece como si estuviera volando, porque estás claramente fuera de tu cuerpo. Así que ahora lo que veo mientras me acerco a ella se ve así. Observo ciudades y pueblos por donde paso. Estamos en Pensilvania ahora, pero seguimos en movimiento. Oye, Clara vive en el condado de Ítaca, al norte de Nueva York. Justo estamos llegando ahora. Estoy subiendo justo ahí en el área frente a su casa. Esta entrada circular y estos setos redondos de los que siempre bromeo con ella parecen pequeños platillos voladores. ¿Quién rayos esculpiría sus setos como platillos voladores? Siempre le pregunto eso. Es solo una pregunta tonta que tengo. Timbre de la puerta. Mencionó que le llevó mucho tiempo. Quería hablar contigo hace una hora. Ella dice, es un placer conocerte y gracias por tu trabajo. Entraremos por su entrada principal. Siempre recuerdo los pisos de mármol al visitarla. Ella dijo, pregunta a tu amigo Alex si quiere té. Ella toma té todo el día. Está bien, aquí estamos sentados en su estudio. ¿Qué preguntas tienes para ella? ¿Cómo describirías Estados Unidos en la época en la que viviste? Ella dijo, Pamela no me creyó cuando se lo dije antes. No había hablado con mi amiga Clarion, que es defensora política, pero nosotros tenemos varios grupos de personas. Tres grupos distintos de personas. Tenemos algo llamado la Orden Renegada Republicana, la ORR. Esos son un grupo de gente del medio oeste, tejanos y sureños también. Estados Unidos terminó entrando en lo que efectivamente se llamaría una secesión. Y muchas personas optaron por retirarse y crear sus propias naciones. Así que la RRO es una nación ubicada principalmente en las áreas que mencioné, incluyendo Missouri, Kentucky, Luisiana, Texas, Carolina del Sur y en Oklahoma. Ahora, hay otro grupo en Estados Unidos llamado la Nueva Orden de la Tierra, o NEO. Representan un sistema único que combina la tecnología de inteligencia artificial y la tecnología espiritual del alma, guiados por diversas razas galácticas y, sobre todo, por sí mismos. Este grupo cree en la importancia de la individualidad y el libre albedrío como el mayor orden posible. Residen principalmente en la zona oeste de Estados Unidos, incluyendo California, Nevada, Arizona y otras partes del medio oeste occidental. Entonces tienes la Orden Unida, también llamada OU, es un grupo del noreste de Estados Unidos. Centro norte de EE, UU.
Canadá, Asia y Corea. Ahora, soy humano. No soy como Pamela. Soy físico, principalmente científico, con una inclinación hacia la inteligencia artificial. Ahora, este grupo tiene un objetivo que se dedica principalmente a la expansión de dichas inteligencias artificiales para salvar vidas, prolongar vidas y experimentar con la humanidad. Algunas personas en este momento, en su marco temporal, en sus distorsiones de tiempo y espacio, estarían muy preocupadas por algunas de sus prácticas que los consideran legítimas. Podrías decir que es jugar a ser Dios. Yo estaría de acuerdo contigo. Soy parte de lo que se llama la Orden Renegada Republicana. Soy uno de los pocos que aún vive en el noreste. Sin embargo, no me gustó la forma en que la inteligencia artificial fue incorporada a la biología de la especie humana, convirtiéndose en experimentos que la Orden Unida prefería. Muchos optaron por ello. Lo considero pereza. La RRO sostiene que debemos comprender las tecnologías que creamos desde nuestros propios cuerpos, nuestra soberanía, nuestras mentes y las tierras donde cultivamos nuestros alimentos. Mostramos una profunda compasión hacia la Orden Unida, pero también estamos profundamente convencidos de que jugar a ser Dios esencialmente va a destruir la raza humana. Ellos tienen una convicción opuesta. Estamos en profunda alianza con el nuevo orden terrestre y algunos de ellos viven aquí con nosotros. La mayoría de los EEU ahora vive en complejos residenciales en este estado, sin importar a qué orden pertenezcas. Y en este punto, probablemente debería dejar de hablar, porque seguramente tienes muchas preguntas. ¿Cuál es la geopolítica, Muan global? ¿Visión o versión del mundo en tu época? O sea, preguntas si estamos en paz con nuestras tierras. Y políticamente, sí, en nuestras tierras hay una superpotencia, existen superpotencias en el mundo, hay abusones. Así que sí, en este momento todos los órdenes viven en paz y no hay abusones, aunque estamos en desacuerdo con el orden unido. Estos son los tres órdenes que no solo están en Estados Unidos, sino en Europa, en Japón, en Corea, en Asia. Y la gente tiene opción. Nadie está peleando. Nuestro clima geopolítico actual es de paz y en su mayoría trabajamos juntos. ¿Cómo luce nuestro sistema financiero en ese entonces? Bueno, eso depende de dónde vivas y al orden al que pertenezcas. La RRO cree en las criptomonedas, en las cuales tiene principalmente un fuerte dominio y presencia en varias direcciones. Pero diríamos que la moneda más sólida y confiable son las diversas criptomonedas que comenzaron en tu época y que aún están en funcionamiento hoy en día. Así que para aquellos de nosotros que estamos en la RRO, intercambiamos divisas a través de criptomonedas y diversas monedas que tú lo sabrías. El dólar sigue siendo válido para la RRO. Muchas monedas que conoces, como el yen, también son aceptadas por la RRO. Algunas monedas de Zimbabue han vuelto a circular con éxito, pero todas tienen igual valor para nosotros. Eso podría interesarte. ¿Quieres saber más? La Orden Unida utiliza una moneda digital que eligen ser regulados a través del sistema bancario del orden mundial unificado, un sistema global. No estamos de acuerdo con ellos, pero funcionan para ese sector en la Orden Unida y parecen satisfechos. Así que Estados Unidos, tal como lo conocemos, ya no es el mismo país. Es completamente diferente. También ha habido grandes desplazamientos de placas tectónicas, muchos,
desastres naturales y su recuperación. Y la recuperación creó nuevas tierras. Y en cierto sentido, esto nos ha permitido ser más agradecidos por las tierras que compartimos juntos. La propiedad de viviendas es completamente distinta. La propiedad de la tierra es completamente distinta. Las monedas, dependiendo del olor, son algo iguales y algo distintas. Pero todo, la vida tal como la conoces, ha cambiado en el año 2300. ¿La gente aún trabaja? ¿La gente tiene carreras profesionales? Claro que sí, pero la gente, según el orden que tengas en United, prefiere empeños muy corporativos. Así que muchos de ellos están en ciertos sistemas elitistas con los que el nuevo orden mundial y el RO no están de acuerdo y desempeñan trabajos similares a los que tienes hoy. Y esa es su libre voluntad de hacerlo. Como diría Pamela, le encanta esa palabra, libre voluntad. Pero nosotros principalmente trabajamos desde casa, como por ejemplo en la Orden de Newark y la Orden de los Renegados Republicanos. Tenemos médicos a domicilio, enfermeras especializadas a domicilio, viajamos. Si necesitas una cirugía, ahora puedes hacerla en la comodidad de tu hogar y habrá un anestesiólogo asignado que irá a tu casa y además no vaciar tu cartera. ¿Cómo están las economías de esa época? En el nuevo orden, las economías están en pleno florecimiento, aunque se encuentran altamente reguladas. Preferimos mantenernos al margen de ellas. En la RRO, las economías son sumamente prósperas, distribuidas de manera equitativa y compartidas con el nuevo orden terrestre. Ambos sistemas económicos están en auge a nivel mundial, con divisiones similares presentes en cada país. ¿Cómo está el idioma? ¿Podemos comunicarnos libremente ahora en vez de la Torre de Babel actual? No se sorprenderá, pero el español es el idioma principal en la mayoría de los Estados Unidos. El inglés y el mandarín son idiomas clave en Asia. Algunos de los idiomas más antiguos, digamos en Escocia, Gales e Irlanda, han perdurado y ahora son el idioma principal de esos países. La gente ha vuelto a sus lenguas culturales formales y se han unido para utilizarlas. El inglés se ha convertido en una especie de segundo idioma en este punto, y la mayoría de las personas en el mundo conocen portugués, español, mandarín y en cierta medida irlandés. ¿La inteligencia artificial ayuda con la comunicación básica y traducciones al instante? Es curioso que lo preguntes. Ahora ella extiende su reloj para demostrarlo y está mostrando su mano así. Y tiene algo en su muñeca aquí que parece, ¿sabes? Vaya, ya no tengo uno de estos. Pero los relojes, los de iPhone, ¿sabes qué? Claro, Apple el Apple Watch. Watch, solo que es pequeñito y lo toca así y nos está dando una pequeña demostración. Es realmente divertido. Y estás hablando y dices, sabes, el inglés no es mi idioma. El español es mi lengua dominante. Así que está interpretando todo para mí. Y tengo un chip que se coloca justo debajo, en la parte exterior de mi piel. No te preocupes. En la RRO no creemos en las implantaciones, pero se adhiere como un pequeño parche que se coloca entre mi piel y el reloj, y de esta manera única, automáticamente. Envía una señal por mi brazo, a través del sistema nervioso, hasta mi cerebro, y entonces, en el centro del lenguaje de mi cerebro, entonces puedo hablar tu idioma, y así es como te estoy hablando hoy. Así que el idioma ya no es una barrera. Para nada, aprendemos idiomas por gusto. A la gente le interesan los idiomas antiguos. En esta época, ¿qué significa educativa? El sistema parece que es diferente. El orden unificado, la UO, los sistemas educativos son muy parecidos a lo que tienen ahora, solo que todo es virtual. Ya nadie va a edificios. La gente está muy ocupada en la UO, en esas tierras, y no tienen tiempo.
están ocupados educándose más y mucha gente trabaja muy duro. Aún así, el sistema de impuestos es extremadamente riguroso. No entiendo por qué se esforzarían tanto. Todos pueden costear una educación de la Ivy League en ese sistema. En los sistemas para la RRO, la educación es principalmente al aire libre y la gente cree en salir a la naturaleza. ¿Recuerdas? Hace mucho tiempo cuando nuestros ancestros en otras tierras tenían escuelas al aire libre. Es parecido a eso. Y tuvimos algunas guerras importantes en tu época en 2030, antes de que las tierras comenzaran a dividirse y antes de las divisiones que hemos mencionado hoy. Y la gente luchaba por ser educada como deseaban. La gente luchaba por la elección de la educación. Y los gobiernos decían, no puedes educar a tu hijo de cierta manera. Y la gente quería esa soberanía, por eso se fundó originalmente la RRO. Se creó para brindar sistemas educativos, personalizados y exclusivos. Ahora tenemos sistemas para capacitar a los docentes. La capacitación es gratis y puedes completar tu formación. Licenciatura, maestría y doctorado gratis con un profesor cualificado desde tu hogar. Luego, asistes a escuelas al aire libre o visitas hogares. En estas, comunidades de educación en casa, más pequeñas y unidas, la confianza mutua y la colaboración son esenciales. Es un estilo de vida pacífico, donde tus hijos pueden ser educados en casa o en campos. En el nuevo orden mundial existen templos educativos que respetan creencias religiosas y culturales. También tienen escuelas al aire libre como las nuestras. ¿Cómo es la religión en tu espacio y tiempo? La gente honra las culturas en su lugar. Para la RRO, la mayoría honra la conciencia universal, cósmica, como su principal conexión. Creemos más en la conexión que en una religión, ya que ésta se basa en la necesidad de conexión humana. Realmente ya no las tenemos. Ahora respetamos si alguien dice, esto es parte de mi cultura. La mayoría elige honrar las historias culturales, canciones e idiomas sin lo religioso. Muchas personas se reúnen en ceremonias de conexión en lugar de religiosas, lo cual es hermoso al tener un templo en el nuevo orden terrestre, donde la gente puede estar sin segregación, realizar ceremonias judías, tener maestros sufíes y sufismo. Podrían estar con católicos y taoístas, recordando sus idiomas, canciones sagradas, rituales y ceremonias. Cada persona tiene la oportunidad de compartir sus rituales antiguos, pero nadie lo considera una religión. Por ende, todas las entidades religiosas, iglesias han desaparecido esencialmente, pero sus aspectos culturales persisten. Hay templos, pero están muy unificados. Templos versus templos para cada religión o sistema de creencias único. Todo. Este cambio hacia los tres órdenes de los que hablas, ¿cuándo sucederá para nosotros? ¿Será dentro de 50 años? ¿Dentro de 100 años? Comienza en 2030, en tu vida. Es más pronto de lo que crees. ¿Será una situación pacífica o va a ser bastante caótica de nuevo? Como dice Pamela, la verdad es lo mejor. Habrá muchas guerras que nos lleven en esta dirección. Pero no te preocupes. No te preocupes. Estos órdenes, religiones y sistemas políticos deben caer. Y muchos de tus hijos y bisnietos que vengan estarán aquí y sobrevivirán estas guerras. No son guerras que los borren del planeta, no son guerras de apretar botones y tal. Ya no son ese tipo de guerras que se va. Eran muy, muy diferentes. A una de las principales guerras la llamamos la guerra en su propio patio trasero para darles una pequeña pista, porque la gente no confiaba entre sí y tenían que hacerlo debido a grandes sequías y desastres naturales, debido a grandes inundaciones, debido a tsunamis y varios terremotos, la gente tenía que trabajar junta.
para crear cosas. Pero al principio no querían. Algunos todavía deseaban el antiguo sistema, y esos gobiernos querían luchar por esos sistemas, y tú surgirías. Lo hiciste. Todos ustedes se unieron y sus vecinos, sus amigos, sus sistemas locales se unieron y dijeron, no más. Y esa fue la guerra más grande. ¿Algún mensaje de despedida para el público? Queremos que entiendan que esta es solo una de muchas líneas de tiempo, su trayectoria actual. En última instancia, pueden cambiarla en cualquier momento. En última instancia, ustedes son personas de las que estamos orgullosos. Al mirar hacia atrás en la historia, ustedes, este año, este momento, son mi favorito absoluto. Son nuestros héroes. Ustedes lo hicieron posible. Para nosotros, estar tan felices, evolucionados y despiertos, tan funcionales en estas nuevas tierras. Y quiero agradecerles. Canal para regresar, por favor, gracias. Y ella ha vuelto. Eso fue intenso. ¿Tú también recuerdas o se te olvidaron? Recuerdo mucho esas cosas. Ahora se desvanecerán con el tiempo, como todo canalizado. Pero recuerdo algunas de las cosas que ella dijo. Antes canalicé a Clarion del año 2100, quien expresó ideas similares. Es una perspectiva fascinante sobre el futuro de la humanidad, pero parece que lo logramos, lo cual es una buena señal de que sí. Y cada persona del futuro con la que he hablado nos asegura que lo lograremos, sin excepción. Ahora te haré algunas preguntas que suelo hacer a mis invitados. Si has visto el programa, sabes que estas preguntas vienen en camino. ¿Cuál es tu definición de vivir una vida plena? Estar agradecido en cada momento y comprender que la gracia es un regalo. Si pudieras volver en el tiempo y hablar con la pequeña Pamela, ¿qué consejo le darías? Diría, no te tomes tan en serio. Sonríe más y no tengas miedo de ser tonto, incluso cuando otros estén mirando. ¿Cómo defines a Dios o la fuente? Dios es la conciencia suprema. Más allá del nacimiento y la muerte, Dios es amor. ¿Qué es el amor? El amor es la verdad. ¿Cuál es el propósito supremo de la vida? El propósito supremo de la vida es estar aquí y ahora, amar, conectar y confiar. Y una última pregunta, no la hice en ninguna de las dos sesiones de canalización que tuve y no sé si tienes la respuesta. ¿Cuánto tiempo viviremos en el futuro? Entonces, tanto Clarion del año 2100 como la que acabas de conocer ahora, Clara, ambos han dicho que muchas personas viven y superan los 150 años. Listo, avanzamos un poco. Qué interesante, o sea, las diferencias en sus tecnologías, sus sistemas de creencias y sus ciencias médicas. Todos viven, digamos, al menos de 100 a 150 años. Ese es nuestro escenario mínimo. Sí, entendido. Está bien. ¿Y dónde pueden las personas saber más sobre ti y el increíble trabajo que realizas en el mundo? Puedes encontrarme en pamelairland.com o en mi canal de YouTube. También tengo un Patreon si lo buscas. ¿Algún mensaje de despedida para la audiencia? Mi mensaje de despedida es para ti. Me encanta lo que haces y nunca he conocido a alguien como tú. He escuchado a muchas personas y mis fans dirán, bueno, Pamela nunca escucha a nadie, pero tú eres como mi pilar y me inspiras y simplemente amo el trabajo que estás aportando al mundo y eso nos da permiso a todos a permanecer en el presente, que de todos modos es mi lema, estar en el ahora y no tomarnos tan en serio, estar abiertos, cuestionarlo todo. Y tú siempre estás cuestionando todo. Así que, por esa razón, me inspiras profundamente. Gracias por inspirar al mundo. Oh, muchas gracias por esas amables palabras, te agradezco. Y muchas gracias por el trabajo que estás haciendo en el mundo y por estar en el programa, te agradezco. Gracias. Gracias por vernos. Haz clic en uno de los siguientes videos para continuar tu viaje y no olvides suscribirte.